8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada. Se trata de Priscila Schettini, la ingeniera Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, activista en derechos humanos, que nos acompaña esta mañana de forma presencial. Priscila, qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo está al momento la situación legal del ex defensor del pueblo Freddy Carrión? Usted en las últimas semanas ha hecho algunas denuncias al respecto de las violaciones al debido proceso, de pasos o diligencias que no se han podido cumplir o concretar, como por ejemplo la revelación de estos videos que en su momento fueron utilizados para acusar al ex defensor del pueblo del delito de presunto abuso sexual, que finalmente es una diligencia que no termina de concretarse. Cuéntenos por favor cómo avanza este proceso. Bienvenida. Gracias, Licenia, Alexis, un saludo para todos quienes nos escuchan y nos están mirando. Bueno, yo tengo que decir, ¿no?, que el caso de Freddy Carrión ya lleva 1 año 10 meses preso ilegalmente, lleva más de 21 meses caducada la prisión preventiva. Y hemos esperado 1 año 6 meses para que se dé resolución a una apelación, cuando no se debería demorar más que 6 meses. El problema es que Freddy Carrión ya está preso, cumplieron su objetivo, entonces ya no les interesa que Freddy Carrión salga, simplemente que siga silenciado y callado. Hemos peleado mucho en la Corte Nacional la manera de cómo se llevó el proceso judicial de él, primero con partes policiales adulterados, con versiones forjadas, con una fiscal general como Lady Diana Salazar, que forjó un documento y manipuló fechas para detenerlo ilegalmente. Y hay que decir, creo que es el único caso en el país que se lo detiene por un delito y luego acusan en flagrancia por otro tipo de delito. Quiere decir que se le cambian los delitos para acusarle de un supuesto delito de abuso sexual. Creo que es el único caso en el país que se le hizo de esa manera para lograr detenerlo. Ahora, hay que decir también, en la audiencia de apelación que se tuvo el 10 de enero, nosotros se ha demostrado, más bien con todos los abogados defensores de Freddy Carrión, se demostró que la flagrancia nunca existió, que la fiscal ni siquiera con el propio testimonio de la supuesta víctima pueden corroborar que Freddy Carrión abusó, porque es más, ella dice en su testimonio que nunca tocó físicamente Freddy Carrión a ella. Entonces, el propio abogado de la supuesta víctima dice es que saben que las versiones de la víctima no importan, pero es que hay una prueba científica. O sea, él mismo avala que los testimonios de Mauro Falconi y la supuesta víctima no pueden usarse porque no les sirve. Entonces vamos viendo una serie de ilegalidades, irregularidades, en el cual no solo afecta a Freddy Carrión, ha afectado a nuestra familia, a nuestros hijos, y principalmente yo creo que también afectó a los ciudadanos que realmente confiaban en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, Priscila? ¿Está encendido mi micrófono? ¿Sí? Hola Priscila, qué gusto tenerla acá. En las últimas horas tengo entendido, y esto se está volviendo ya casi una costumbre, lo cual es bastante triste, lamentable, porque digamos lo que hace es ratificar el momento tan caótico y peligroso que vive el país. Usted ha enfrentado también, así como su esposo cuando estaba en funciones, amenazas de muerte o amenazas a través de qué vías. ¿Cómo se han comunicado con usted? ¿Cómo le han amedrentado, Priscila? Yo he sido una persona que desde hace 1 año 10 meses he cuestionado el sistema judicial, he cuestionado a la Policía Nacional, he cuestionado el actuar de la propia Fiscalía General del Estado, y eso nos convierte en personas incómodas para este gobierno y para el sistema judicial como tal. Y estuvo también formando parte de todo el colectivo ciudadano detrás de el proceso de revocatoria, que finalmente no tuvo, digamos, luz verde por parte de las autoridades electorales. También estuvo metida ahí, o sea, sí, podría ser parte de todo este combo. Sí, ¿no? Justamente, después del caso de Freddy Carrión, paralelamente nosotros, soy parte de miembro de Acción Jurídica Popular, en la cual es uno de los colectivos y que formamos también la revocatoria del mandato de Lazo Borrero, en la cual se sigue peleando, está abierta esa posibilidad en el Tribunal Contencioso Electoral, que hasta la fecha todavía no dan resolución, pero la hemos peleado en derecho como siempre hemos hecho. Entonces, toda esta clase de actuaciones, y adicionalmente también, ¿no?, hemos pedido que se verifique los gastos públicos sobre el tema de la consulta por el sí. Es más, ya presentamos hoy 2 acciones constitucionales en la cual pedimos a través de un juez que nos den información pública, tanto el secretario de la Presidencia de la República como el CNE, porque no han querido contestar a nuestros oficios sobre cuántos son los gastos, los viáticos y todo lo que se utilizó para que la señora Karen Sichel haya recorrido todo el país
y haya utilizado páginas como Consúltese para manipular la información. ¿De dónde salen esos gastos? Y al CNE hemos pedido cuáles son todas las propagandas, la publicidad por la campaña del sí para verificar de dónde salen los gastos. Eso ya se presentó el día de hoy, ya lo sacaré en redes sociales, pero lo grave es que hemos tenido que como ciudadanos presentar demandas legales para que las autoridades nos den a nosotros la información cuando no debería ser así. Con esto, las amenazas han venido ya desde hace un tiempo atrás. Primero, como digo, hemos atacado mucho el sistema judicial y a la propia fiscal. Es más, la propia fiscal general del Estado, en un juicio de Freddy Carrión, pidió a un juez, sin yo ser parte procesal, que me investiguen penalmente y que no me dejen hablar sobre el caso de Freddy Carrión. Que si yo hablara, me tendrían que poner las sanciones legales pertinentes. La propia fiscal general del Estado. Después de ese he tenido 2 amenazas de muerte. La una fue encañonamiento con pistola en mi vehículo. 2 veces se han intentado ingresar a mi casa. Las otras veces son llamadas telefónicas con números que se desaparecen del celular Alexis, que es una tecnología que solo la tiene a veces la policía propia. Y la última vez que ya me pareció el colmo realmente, que ahora llamen a la propia cárcel 4, o sea, llaman a la institución donde están los funcionarios del SNAI y le dicen que le comuniquen a Freddy Carrión que su esposa está en peligro. Cuando le preguntan quién es, no, solamente déle el recado, pero dígale urgentemente que se comunique porque ella está en peligro. O sea, llaman a la propia cárcel 4 para que le den el mensaje a Freddy Carrión. Entonces, quieren amedrentar. Y ahora también con los hechos que hablábamos del señor Eduardo Mendúa, que justamente ayer lo matan, le disparan llegando a su casa. Las personas que nos volvemos opositores o que no estamos de acuerdo con el actuar del gobierno aquí, nos amenazan, nos matan o nos desaparecen. Y así como hicieron con Freddy Carrión. Freddy Carrión cuestionó y denunció muchas veces al gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué hizo la propia fiscal? No ha avanzado en ninguna de estas denuncias, ningunos actos de corrupción, ni el tema de octubre del 2019. Lo que hicieron es inventarle, montarle un caso judicial y está preso, silenciado y callado. Y por eso son todas estas amenazas. Pero una de las cosas que es además bastante evidente, Priscila, porque como los ecuatorianos, digamos, uno de los defectos que tenemos es que padecemos de memoria de corto plazo, ¿no? Freddy Carrión, cuando había toda una corriente y un aparato de persecución montado justamente desde el propio gobierno de Moreno, desde la institucionalidad que había dado luz del Trujillato y la transitocracia, yo no sé de dónde se le sale Freddy Carrión al Trujillato, pero resulta que es un defensor del pueblo que no obedecía las órdenes de todo ese esquema de persecución que habían montado. María Paula Romo, Pablo Celi, Lenín Moreno, Santiago Cuesta, Gustavo Larrea y todos ellos. Y de pronto en el caso de octubre, Freddy Carrión desde la Defensoría conforma una comisión ciudadana, en donde además no formaban parte correístas, porque eso además es lo que quisieron hacer creer, que era la comisión de la Defensoría por un lado, pero además que estaba integrada por correístas, y nada que ver. Sibel Martínez, Juan Carlos Solines y el doctor Zabalaegas, ¿no? Ese fue el pretexto para que lo persigan a Freddy Carrión, el informe de octubre. ¿Qué pasó a partir de la publicación de ese informe, Priscila? ¿Qué ocurrió a partir de ese hecho? Porque me parece que ese es, en la línea del tiempo, ese es un hecho fundamental. Ese es el detonante de lo que les permitió hacer este caso. O sea, sale Carrión y dice, vamos a decir la verdad de lo que pasó en octubre. Haber dicho eso le costó la libertad. Eso fue en el 2020, ya cuando pasó octubre del 2019, Freddy Carrión dice, ya para inicios del 2020, dice, vamos a crear esta comisión porque son nuestras competencias, una comisión de la verdad, y se entregan 3 personas de las que ya mencionó Alexis, y ese rato comenzaron las amenazas para Freddy. Desde el 2020 comenzaron amenazas de muerte, 2 amenazas de bomba en mi casa, que hasta nos tocó despegar todito el conjunto de los vecinos que hasta se molestaron realmente. Y desde el 2020 él pidió mediante un juez a la fiscal que sea incluido él y su familia al sistema de víctimas y testigos, algo que no pasó, hasta que en marzo del 2021, cuando Freddy Carrión ya tiene listo el informe, o mejor dicho, le entregan a él, la comisión, el informe sobre las protestas de octubre, y la conclusión de ese informe decía que existen posibles delitos de lesa humanidad en los que involucraría al presidente de la República, Lenín Moreno, a la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ex ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y 5 miembros de la cúpula policial, incluido estaba el señor Arauz, Víctor Arauz, el señor Patricio Carrillo, que fue ministro ahora de gobierno de Lazo. Entonces, se da esto, y en marzo del 2021 comenzaron nuevamente las amenazas mucho más fuertes. Ahí va Freddy Carrión, donde Diana Salazar pide la prohibición de salida del país de María Paula Romo, de sus ministros y de todas estas personas que denunció.
Y ella no hizo absolutamente nada. Hasta el día de hoy no hizo. Es más, desde la cárcel Freddy Carrión tuvo que rogar que le tomen la versión del caso de octubre del 2019 de por qué puso la denuncia. Pedimos 3 veces a la fiscalía que vaya y le tome, porque él ya reconoció firme y rúbrica, pero la versión no le querían tomar. Es así que nos tocó insistir con el abogado 3 veces de que se tome la versión. Por 2 ocasiones se negaron y a la tercera acudieron a la cárcel 4 y le pudieron tomar toda la versión y él pudo contrastar todo lo que decía la denuncia. Y es así que él se sostiene. Es más, nosotros también hemos puesto a disposición a nivel internacional este informe de octubre del 2019 para que a través de derechos humanos de la ONU puedan venir, pidan información a la fiscalía qué hicieron con las personas que perdieron la vida, con las personas que perdieron un ojo, si existe reparación y si la fiscalía ha hecho su trabajo o no. Lamentablemente no ha hecho su trabajo, es una señora puesta a dedo, una señora inepta, hay que decir, y ahí sí creo que estoy de acuerdo en las palabras del expresidente Correa que le decía inepta, y también de acuerdo a la abogada Angélica Porras que decía que no sabe derecho penal, porque realmente es puesta a dedo, no tiene noción de lo que hace, se sienta en los juzgados y lo único que hace es sacar odio. Es imposible que una fiscal vaya ante los jueces de Corte Nacional y digan que por defender a Freddy Carrión más de 68 abogados son unos payasos. Eso lo dijo, que son unos payasos. Y con esto... ¿Cuál es el odio de la fiscal a Freddy Carrión? En el informe de la Comisión de la Verdad también habla que la fiscalía en el 90% no cumplió sus funciones, que ella en el tema del paro no cumplió, por ejemplo, con llevar a cabalidad las detenciones que fueron ilegales en ese momento, no cumplió en llevar a caso, por ejemplo, los temas de la policía cuando también fueron agredidos, porque ahí hay todos los análisis, no solo de los protestantes, hay también casos de policías que fueron golpeados y agredidos, pero la fiscalía no cumplió su trabajo. Entonces, por lo tanto, también iba a tener una repercusión dentro de esa demanda la propia fiscal general. Y aparte hay que decir, la señora fiscal es muy amiga de María Paula Romo, ella es puesta por la gente de Lenín Moreno, por lo tanto protegía a su presidente y protegía a toda la cúpula policial que hasta hace poco la respaldaban. Entonces, pero ahora estamos viendo como un giro en la fiscalía o en la fiscal, al menos en su relación con el presidente Lasso actual, no sabemos si todavía sigue siendo buena amiga de las personas que usted acaba de mencionar. ¿Eso no le genera algo de expectativa de que pueda también tener un giro en el caso de Freddy Carrión? Sí, yo creo que el caso de Freddy Carrión, desde hace 1 año y 9 meses, creo que fuimos los primeros en denunciar a una fiscal general del Estado por fraude procesal, y me sostengo en que la fiscal forjó documentos y manipuló fechas para detener ilegalmente, firma de otra manera, adulteraron no solo los partes conjuntamente con la policía, sino que también adulteraron exámenes toxicológicos y también versiones. Algo también grave que yo creo que ahora, recién la fiscal, después de haber alcahueteado, porque esa es la palabra, alcahueteado al propio presidente Guillermo Lasso, sin investigar Pandora Papers, sin investigar el tema de junio del 2022, que tampoco se ha hecho absolutamente nada, ni por la Defensoría ni por este gobierno. Tampoco se ha investigado los casos de corrupción ahora del Gran Padrino. Si aquí en este caso yo digo así, si por ejemplo con Correa hubo un influjo psíquico y lo culparon porque sus ministros o su alrededor cometieron delitos, lo condenaron, y así fueron en la Corte Nacional. Pero en este caso también hay el mismo influjo psíquico, que las mismas autoridades legalmente están involucradas en delitos, pero ahí no pasa absolutamente nada. Para mí es una cortina de humo nada más lo que está peleando. Ahora saca el caso de INA Papers después de casi 4 años, que no ha hecho absolutamente nada, que no ha investigado para hacerse la salvadora y tratar de limpiar su nombre. No, aquí, y lo preocupante es que aquí todo se va a la embajada americana. ¿Qué hace yendo el embajador a la Fiscalía General? Ahí vemos claramente que simplemente la fiscal es una persona puesta para recibir órdenes y ejecutar. Y lo mismo. ¿Pero órdenes de quién? Porque aparentemente la visita del embajador es porque ella incumple las órdenes que le da la embajada al haber archivado el caso en Manabí que relaciona al señor Carrera, Cher y a todos estos del círculo presidencial. Y el embajador lo que va a hacer es a reclamarle prácticamente a la fiscal. Entonces la fiscal, ¿a quién está obedeciendo? ¿O a quién se debe? Yo creía que era la fiscal general del Estado ecuatoriano, pero no la fiscal de una embajada, pues. Ella ya no tiene apoyo de absolutamente nadie, serán los propios 10% que respaldan al gobierno de Lasso tratando de justificar todos los actos ilegales, son los mismos que tratan de tapar las ilegalidades de Diana Salazar, sabiendo que el día de mañana les puede pasar absolutamente lo mismo. Diana Salazar, con la embajada americana, y yo creo que también todavía con gente del gobierno de Lasso, simplemente obedecen órdenes. No les conviene que regrese un partido de izquierda o del lado de izquierda, porque simplemente les quitaría los planes que tiene aquí la embajada americana o Estados Unidos para seguir para no perder más bien uno de los países que los tiene ahorita, porque en el resto de Latinoamérica ya prácticamente ha perdido espacio. Entonces yo creo que aquí Diana Salazar
hay que decirlo, Diana Salazar simplemente es una persona que no sabe derecho, una persona que lo único que hace es perseguir a personas, más no a los delitos, sino a personas que son opositoras a los gobiernos de turno. Ella se acomoda de acuerdo al gobierno de turno. Y ahí es bueno mencionarles también a la gente que la fiscal general del Estado nunca ha investigado ninguna denuncia, por ejemplo, que Freddy Carrión hizo contra el ministro de Salud, contra los sobreprecios en las fundas de cadáveres, no ha investigado a algunos asambleístas que también denunció en su momento, no hace absolutamente nada, simplemente algunas instancias, algunos documentos que le interesa para perjudicar a alguien, lo hacen. Solo fíjese que en el caso del reparto de hospitales hay un ex legislador que está detenido y otro prófugo, pero quien desde el Ejecutivo repartió gobernaciones y puestos públicos, felices de la vida fuera del país, ¿no? Y eso va a quedar así, o sea, mientras esté Diana Salazar en el país, mientras sea la fiscal general del Estado, aquí no va a existir justicia. Y me van a decir, bueno, es que usted le odia porque fue en el caso de Freddy Carrión. No, yo he podido ver, demostrar y estar presente en casi todas las audiencias como Diana Salazar utiliza a la policía, utiliza a fiscales, utiliza y presiona a jueces para que se dicten sentencia, no en derecho, sino en resoluciones políticas, que es lo que se ha venido dando. Ahora bien, hay un giro al 100% con las elecciones de este 5 de febrero, que eso también hay que mencionar. Hay un giro completo, ¿por qué? Se gana una línea correísta, que la llaman. Y ojo que no soy correísta, ¿no? Porque muchos me dicen, ¿eres correísta? Digamos progresista, porque fíjese que nuestro invitado anterior decía, Revolución Ciudadana y Pachacutic se convierten en los dos grandes movimientos políticos territoriales, ¿no? Sí, y justo en una entrevista alguna vez también con Fausto Jarengue, yo le decía, él puede dar fe de que yo no soy afiliada al correísmo, de que no soy correísta, pero eso no es un delito todavía. Que no es un delito, que no es un delito realmente, pero han tratado de decirlo, pero de manera imparcial yo puedo decir que en los casos, por ejemplo, de Rafael Correa, de Jorge Glass, hay muchas inconsistencias legalmente hablando, de que aquí se ha tomado, como digo, la justicia para perseguir y tratar de generar un odio y división entre los ecuatorianos. Entonces ahora vemos a líderes indígenas asesinados, ahora vemos a familias enteras que se han roto porque se han ido fuera del país por la migración, ahora vemos delincuencia en todo lado y nadie dice absolutamente las masacres carcelarias que hasta ahora no han parado, y que ahí hay una anécdota que siempre me cuenta Freddy Carrión. La primera masacre carcelaria fue en Guayaquil y estuvo Gabriel Martínez, me acuerdo, en Guayaquil, y él le había dicho con todos los funcionarios de Lenin Moreno, se habían reído, bueno, nosotros ya estamos de salida, pero aquí le tenemos una celdita a usted que es el que se va a quedar. O sea, ya desde antes de que se vayan, eso fue en marzo del 2021. Martínez, amigo de Mauro Falconi, a quien le llama para que le ayude en ese momento, ¿no? Sí, amigo de Mauro Falconi, en el cual, como digo, existe este video también. Pero ese video todavía no se ha podido entregar, ¿no? No, le hicimos una acción legal a la asambleísta Yesenia Guamaní, en la cual hemos ganado el habeas data. La asambleísta Yesenia Guamaní en su momento dijo, tenemos una gran prueba fundamental, una prueba histórica que va a culpar a Freddy Carrión de que era un abusador sexual, que solo yo la tengo, así dijo, que solo yo la tengo, y tiene razón porque no hay en redes sociales, solo ella la tenía. Presenta un video manipulado, adulterado el video, en el cual se pone un pip en diferentes partes, que esa parte dice que no saben quiénes fueron, que Mauro Falconi le dice no sabemos quiénes fueron, en la otra parte dice es que fueron personas extrañas, nunca acusaron a Freddy Carrión. Le hemos pedido que nos entregue el video original y que el juez también dijo que diga quién le dio, para qué se utilizó y con qué fin está utilizando ese video el asambleísta. Tiene 15 días, ya esta semana que viene se le acaba el plazo y esperemos que nos entregue esa información. Es una de las pruebas que nunca la asambleísta Guamaní entregó a la fiscalía, que nunca entregó a la justicia. De ahí también se tiene que decir que hay videos cortados y manipulados desde que fue donde Mauro Falconi, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. No hay, por ejemplo, los videos de policías que suben, no hay los videos de los policías que suben, que bajan los paramédicos, nada. Cortaron todos los videos, en 8 videos, pedacitos, simplemente lo que les interesaba a la fiscal hacer. Entonces vemos una justicia que se arma como quiera, se ve una justicia que no tiene pruebas contundentes, sino que aquí cumplen fines políticos. Y en el caso de Freddy Carrión, yo creo que si Freddy Carrión cometió un error, posiblemente fue irse donde el señor Mauro Falconi, que le ofreció entregar primero, la lista de los vacunados VIP, que era del ministro de Salud que habían seguido ellos. Segundo, actos de corrupción del CEUCOP, que estaría involucrada la vicepresidenta de ese momento, de Lenin Moreno. Y fue al domicilio a traer esa información. En esa casa
hubieron más personas, no estuvieron solo los 3. En una prueba dice que hay 10 personas diferentes dentro de ese departamento. ¿Quiénes son esas 10 personas? No sabemos porque las cámaras están cortadas. En ese departamento también se encontraron $47,000, que la propia fiscal general ha mencionado que este caso fue un tema de que este dinero estaría involucrado en algún tema de las pruebas COVID del municipio del señor Jorge Yunda, que estaban investigando, que hasta la fecha tampoco dice nada, ¿no? Que los chats que han encontrado no se dice nada, el dinero ya posiblemente hasta esté devuelto y no sabemos absolutamente nada. Entonces, la supuesta víctima, también hay una versión y un video que todos también han podido ver el abogado Francisco Dávalos, en la que se reúne con el señor Diego Narváez, que era asesor de la supuesta víctima, y él le dice ese domingo, le dice, ¿sabes que llamó Mauro Falconi? Y le llamó Jorge Water, el secretario de la presidencia, y le dijeron a Mauro Falconi y a su pareja que tienen todo el respaldo del gobierno para sacar de un lado al defensor del pueblo. Entonces, es grave, o sea, todo el gobierno de Moreno estuvo planificando y armando este caso. Y la justicia nos sorprende que simplemente con todas las pruebas dadas, con todos los argumentos, con la defensa técnica que se ha tenido, que son bastantes realmente, y con la inocencia de Freddy Carrión, siga preso 1 año 10 meses, cuando vemos a policías, a fiscales que están involucrados en violación, en abuso sexual, que están libres, con grillete, tranquilos, sin pasar absolutamente nada. Pero como es Freddy Carrión, tienen que seguirle teniendo en la cárcel detenido. Y eso es lo que ha venido sucediendo durante este tema. Y con las denuncias, realmente yo espero que no pase a mayores las amenazas y que la fiscalía pueda hacer algo. Yo ¿No ha recibido protección de la fiscalía? Se supone que estoy dentro del sistema de víctimas y testigos, pero realmente eso es un sistema que no te da protección permanente, sino que es, ¿cómo está? Está bien, señora, te tomo una poma, firme las hojitas y hasta luego. Entonces, el rato que te pase algo, no están a tu lado. Entonces, con todas estas amenazas, yo espero que la fiscalía haga algo, que por lo menos son 8 denuncias, no es la primera, 8 denuncias en fiscalía con pruebas y exámenes médicos legales de agresiones físicas, de robo, se han ingresado también a mi casa, y con eso yo sí quiero responsabilizar al gobierno de Lazo, quiero responsabilizar a la propia fiscal general del Estado, a la propia policía de mi seguridad, de la de Freddy Carrión y la de mis hijos, porque son ellos los que han venido persiguiendo y amedrentando durante todo este año 10 meses. Muchísimas gracias, Priscila, por habernos acompañado. Muy amable por estar acá. Gracias a ustedes. Buenos días.